Si hallas un cuerpo en descomposición, ¿cómo sabes cuántos días lleva así? Eso es posible averiguarlo. El know-how solo cortaron y enviaron una pequeña parte del intestino delgado. Además, el contenido del estómago irá al laboratorio. Si encontramos algún cuerpo, solo estamos viendo los patrones de salpicaduras de sangre. Con eso identificamos muchas cosas. Alguien usó un martillo para golpear. Sí, entonces la cabeza se partió completamente, se creó un charco de sangre ahí mismo, excepto el corazón nunca se va. En los laboratorios forenses no es nada como lo que vemos en la televisión, donde hay 10 personas paradas y el cuerpo está en medio y todos preguntan, ¿qué pasó? ¿Esto sucedió? No es así, ¿sabes? Tienes que ver cadáveres, tienes que ver sangre. Entonces descubrimos que él tenía un trastorno llamado Peeping Tom, así le dicen. Lo que él hacía era que solo le gustaba mirar, como ver a alguien en alguna condición objetable. ¿Cómo piensa un psicópata? ¿Cómo se le puede identificar? En el caso de Nirbhaya, hubo una agresión sexual en ese autobús y el autobús era móvil, estaba en movimiento. El autobús... Hoy nos acompaña en el podcast Priyanshi Jain, una mujer valiente que ha hecho carrera en la ciencia forense. En este campo siempre estás rodeado de cadáveres, sangre y casos de asesinato de alto perfil. Para trabajar en esto se necesita mucho coraje y valentía, y estos científicos siempre trabajan por la justicia. Así que en el episodio especial de hoy vamos a entender la verdadera realidad de este mundo desconocido de la ciencia forense. Porque muchas veces lo que se muestra en programas de televisión como Cuerpo de Investigación Criminal y en las películas es muy diferente de la realidad de este mundo. Explicaremos el análisis forense de cadáveres tras un crimen, la elaboración de perfiles psicológicos de criminales, la determinación de cómo y con qué arma ocurrió el asesinato y cómo los doctores forenses han llevado a los culpables a la horca en casos de asesinatos de alto perfil. Siéntate, relájate y exploremos juntos este mundo desconocido de la ciencia forense. ¿Puedes explicarles a los espectadores qué es el campo de la ciencia forense y la psicología forense? Porque todos hemos visto el programa Cuerpo de Investigación Criminal, creo que todos lo vimos. Y en ese programa, el doctor Salunke era una figura muy popular. También estaba la doctora Tarika, así que después de los asesinatos a menudo llevaban los cadáveres allí. Se realizaban procedimientos sobre ellos y descubrían muchas cosas secretas, obtenían mucha información. Entonces, ¿puedes describirlo para los espectadores? ¿Qué es el campo de la ciencia forense? ¿Qué se hace en él y dónde entra la psicología forense? Está bien, básicamente la ciencia forense es solo un campo de la ciencia en el que usamos los métodos científicos de diferentes ciencias. Tomamos técnicas de química, física, toxicología, ácido desoxirribonucleico, todas estas, y trabajamos para la justicia. La ciencia forense es la ciencia que apoya al sistema de justicia penal. Y si hablamos de la psicología forense es una parte de la ciencia forense. Encontrarás muchas ramas de la ciencia forense. Toxicología, huellas dactilares, documentos cuestionados, informática forense, balística y psicología forense son campos donde aplicamos la psicología. Como en la televisión o películas, el criminal está sentado frente al experto que le hace preguntas. ¿Eso también se graba? Sí, eso también se graba. Quien hace esas preguntas es una psicóloga forense. Él o ella solo quiere conocer el comportamiento criminal, que si esta persona cometió algún delito, ¿cuál fue la razón detrás de eso? ¿Está mentalmente sano? Si está mentalmente sano, entonces se toman algunas acciones contra él. Muchas veces se muestra que surge algún trastorno psicológico. Generalmente así es, que si alguien es un asesino serial, entonces tendrá algún tipo de trastorno psicológico. Entonces, el trabajo principal de una psicóloga forense es averiguar cuál es la teoría detrás de un crimen cometido, si la persona era normal o si tenía algún trastorno. Eso es. Entonces, estas personas están entrenadas para identificar señales, lenguaje corporal, expresiones, para saber si la persona realmente está en sus cabales, o sea, si está en un estado mental normal o si tiene alguna condición psicológica. Y si tiene una condición psicológica, entonces a menudo, o sea, no se le da un castigo tan grande por el delito, ¿verdad? Sí, se le reduce un poco el castigo. Entonces, la psicóloga forense sabe cómo hacer las preguntas, cómo formularlas y también si la respuesta que dio es verdadera o no, o si es una respuesta preparada.
Ellas también saben cómo sacar la verdad. Y luego hay muchas evaluaciones a las que llamamos evaluaciones psicológicas, donde puede ser que se muestren algunas imágenes. Puede que sean preguntas normales y cuando las respondes, esas preguntas no tienen nada que ver contigo ni con tu crimen. Hay algunas imágenes, algunos rompecabezas normales que tienes que resolver y con base en eso salen los resultados de si esto es normal o no. Te ponen algunas máquinas, ellas miden tu actividad cerebral. Solo es papel, no hay nada más. Hay preguntas en el papel, tienes que responderlas, eso es todo. Con base en esa evaluación se determinará si eras normal o no. Ellos están capacitados para eso, así que lo detectan fácilmente. Ok, si hablamos de forenses, por ejemplo, si ocurre un asesinato, ¿cuál es el procedimiento habitual después de ese asesinato? Por ejemplo, si se encuentra un cadáver en un lugar, los médicos forenses, o sea, un equipo, llegan ahí y empiezan a investigar y recolectar evidencias en ese mismo lugar. O se extraen las evidencias del cuerpo, se recolectan y luego se envían a la oficina forense, a la oficina central, y ahí es donde se realiza la investigación después. ¿Cuál es el procedimiento tras una escena del crimen? A esto básicamente le llamamos manejo de la escena del crimen, es toda una materia. Entonces lo que pasa es que alguien, si llega información de un crimen aquí, lo primero es que hay un primer respondiente. El deber del primer respondiente es verificar si la víctima que está ahí está viva o muerta. Si está vivo, entonces es una emergencia médica. Dásela de inmediato sin esperar a nadie, tienes que brindar la emergencia médica. Ese es el deber del primer respondiente. Después de esto llegará el equipo de la policía, no el equipo forense. La policía, el oficial de investigación, llegará ahí con su equipo. Asegurarán la escena del crimen. Asegurar la escena del crimen es muy importante. Hay una regla en la ciencia forense que llamamos la regla de las 7 S. El primer paso es asegurar la escena del crimen. Eso es lo más importante. Ya aseguraste, hemos visto esas cintas amarillas que ponen en la escena del crimen. Eso es asegurar la escena del crimen. Ya la aseguraste. A esa área solo pueden entrar personas limitadas, como la oficial investigadora y 1 o 2 policías con ella, nada más. No todos pueden entrar, así es ahí. Después de entrar, el primer y más importante paso es que grabes la escena del crimen. Para grabar puedes hacerlo, tomar fotografías. La fotografía es obligatoria, no es que puedas saltártela tal como está la escena original del crimen. Al llegar vemos a un camarógrafo tomando fotos por todos lados. Es la fotógrafa forense y debe registrar todo. Después de eso hay un método de dibujo que es el dibujo. Hay una persona que está haciendo el dibujo, va a hacer un boceto rápido. Después de eso también vemos que alguien está tomando medidas con una cinta, están midiendo algo que está pasando. Hacen el boceto final y toman medidas. Supongamos, por ejemplo, que hay un cuchillo en el suelo, entonces tomamos un punto fijo que no se pueda mover. Supongamos que hay un árbol grande, tomamos ese árbol como punto fijo, tomamos todas las medidas desde aquí, así que ya tomamos todas las medidas e hicimos un boceto final. Se hace un boceto preliminar sin medidas, luego se hace uno final, un boceto terminado con medidas exactas. ¿Cuándo ayuda eso? Eso ayuda cuando necesitamos hacer una reconstrucción, ya que no podemos hacerla a nuestro gusto. Debe haber lógica detrás de eso. Porque cuando se toman fotografías no tienen medidas, porque algunas están con zoom, otras alejadas, acercadas, entonces no sabemos cuál es la ubicación exacta. Por eso, después de tomar cada medida, haces un boceto que te servirá en el futuro. En la reconstrucción de la escena del crimen ya se hizo el boceto y se tomaron fotos. Después de esto, empezarás a tocar las evidencias, buscarás las evidencias. Hay diferentes métodos de búsqueda para eso. Hay un método distinto para escenas del crimen en interiores, otro para exteriores y uno más para escenas móviles como accidentes. Es un autobús, ¿de acuerdo? En ese autobús ocurrió una agresión sexual y ese autobús es móvil. Estaba en movimiento, el autobús comenzó en esta área y fue a esa otra área, pero eso mismo pasó en el caso de Nirbhaya. Esa es una escena del crimen móvil, ya que el delito ocurrió en un autobús en movimiento, por lo que se usa un método de búsqueda distinto para cada tipo de escena. Si un avión se estrella, esa sería una escena del crimen muy grande. Para eso usarías un método diferente, como el método de cuadrícula, donde haces cuadrículas y buscas dentro de cada cuadrícula. Hay un método de línea, donde empiezas desde una línea, luego vas a la siguiente línea y así sucesivamente. También hay un método de rueda, que es como una rueda, así que empiezas desde afuera y vas avanzando hacia adentro. Primero puedes ir hacia adentro y luego hacia afuera, o puedes ir de adentro hacia afuera.
Este es el método de rueda, también llamado método espiral. Básicamente, en la rueda esto es un círculo, un investigador empieza aquí, otro empieza allá y así sucesivamente. Luego el tercero empieza desde aquí. Bien. Así es como se realiza el método de búsqueda. Hay diferentes tipos: línea, cuadrícula, rueda, método espiral y método de zonas, en el que divides el área en zonas. Hay 4 zonas. Tú vas a esta zona, tú a esta otra, tú a esta y tú a esta, así sucesivamente. La búsqueda depende de la cantidad de investigadores. Normalmente, el oficial investigador elige el método a usar. Así funcionan estos métodos. Al ir a la escena del crimen encontrarás varias evidencias, no solo una, y no siempre vemos todo. Necesitas localizar, por ejemplo, huellas dactilares. No necesariamente puedes ver las huellas con los ojos desnudos. Cualquier tipo de huella se puede encontrar de 3 maneras: latente, patente y plástica. La latente no es visible a simple vista, la patente sí es visible. Supongamos que alguien tenía sangre en las manos y dejó manchas en la pared, eso es patente, lo puedes ver. ¿Y cómo pueden ser las huellas en 3D? Que era una pared nueva, recién pintada, alguien puso la mano y tu huella quedó marcada, o bien Huellas de neumáticos en una carretera nueva. las huellas de los neumáticos, esas marcas quedaron, o si era tierra húmeda. Si pisas, dejas huellas de tu calzado en 3D, así que las visibles están bien. Puedes recolectarlas, puedes fotografiarlas, puedes levantarlas. Hay diferentes técnicas para levantar las huellas. Ahora, lo que no se puede ver, ¿qué hacemos con eso? Lo que no se puede ver, tenemos que desarrollarlo. Entonces, vamos a hablar de algo simple, la huella digital que no podemos ver a simple vista, generalmente. Para desarrollar la huella digital usamos muchas técnicas diferentes. Una es el método físico. En el método físico, por ejemplo, supongamos que hay un vaso de vidrio. En el método físico usamos una fuente de luz. Usamos fuentes de luz alternas como diferentes luces de color amarillo, verde, ultravioleta, infrarrojo, y usamos todas estas luces para observar. Si vemos que sí, aquí hay una huella, ¿qué vamos a hacer? La vamos a revelar, la vamos a revelar. ¿Cómo podemos revelarla? Vemos que usan una brocha, en las películas vemos que están usando un polvo y haciendo algo con él. Eso básicamente son diferentes polvos. Se usan polvos. Dependiendo de la superficie, usas un polvo de color contrastante para desarrollarla. Hay brochas, viene todo un kit. Hay un kit para desarrollar huellas dactilares. Es un kit muy grande. En él hay diferentes equipos. Siempre los llevan consigo. Ya lo desarrollaste, ahora debes levantarlo. Si eso es fácil, ¿qué haces? Tenemos cinta adhesiva, la pusimos, la levantamos suavemente y la colocamos sobre el papel blanco. Eso es todo, ya quedó asegurado. Tienes que tomar la fotografía, absolutamente todo lo que necesitas fotografiar, tienes que tomarle foto a cada cosa. Así es como se hace el levantamiento. Ahora supongamos que no está funcionando con esto, ¿de acuerdo? Es una pared, supongamos. Entonces, ¿cómo desarrollamos en la pared? No se está desarrollando. Después del método del polvo, existen los métodos químicos. En el método químico se usan ninhidrina, nitrato de plata, cianoacrilato. Todos estos son diferentes métodos químicos con los que desarrollamos usando químicos. Es un método muy sencillo. Las fumigaciones con yodo, entonces los vapores de yodo que se generan, si hay una huella en la pared y la exponemos a esos vapores, poco a poco se irá desarrollando. Así es como se desarrolla. Entonces tomará su color propio. Sí, toma ese color. Si ves algo en color oscuro, azulado o negro, toma una foto rápido porque esos vapores desaparecerán, no durarán mucho tiempo. Ahí ya le tomaste la foto. Existen varias técnicas para hacerla permanente. Podemos fijarla y luego tomar la foto o levantarla. Estas son las posibilidades, así es como se desarrollan las huellas dactilares. También podemos desarrollar huellas de pies porque las huellas de calzado generalmente se pueden ver. Si hay huellas de calzado como si alguien pisó el lodo y luego corrió por ese camino, se podrán ver. Entonces, esto es una cosa. Localizamos todas las evidencias, las fotografiamos, las recolectamos y después de recolectarlas, la preservación es muy importante. Por ejemplo, si encontramos sangre, la sangre se coagula, ¿verdad? Si la sangre La dejamos a temperatura ambiente. se va a coagular, hay que mantenerla estable. ¿Qué ocurre? Traen unos viales con ácido etilendiaminotetraacético, eso es anticoagulante. Así que al recolectar sangre usamos 2 viales. Uno se recolecta de manera normal, uno debe coagular y otro no. Por eso lo recolectamos así para mantener la condición adecuada.
También hay muchas otras técnicas. Existe la técnica de swiping. Y por ejemplo, si hay sangre en la camisa, seca la camisa, empáquela, pero no la seque con secadora de cabello, solo con aire normal. Está bien, la secamos normalmente, la empacamos y la pusimos en un sobre. Incluimos la etiqueta con quién lo recolectó, qué es, de dónde se obtuvo y también anotamos que fue recolectado ante 2 testigos con sus nombres y firmas. Entonces no puedes hacerlo sola. Alguien más estaba ahí, recolectaron y empacaron las evidencias. Ahora, la parte muy importante es el sellado de la evidencia. Se pone un sello en cada evidencia. Sí, eso también lo he visto en las películas. Entonces, el sello es muy importante. Si alguna evidencia no está sellada, o el sello está roto, o no está bien sellada, o no está claro, entonces el Facultad de Ciencias de la Salud rechazará esa evidencia, ni siquiera la aceptará, la devolverá. Se ha manipulado. Sí, ¿cómo vamos a correr ese riesgo? ¿Lo devolverán? Por eso debe haber un sellado adecuado desde ahí. Junto con el sellado recibes una carta de remisión. La carta de remisión básicamente la escribe el Instituto Estatal de Oncología, donde indica todos los requisitos y las preguntas que han hecho. Eso quiero saber si es sangre o no. ¿Cómo puedes decir que este líquido de color rojo es sangre? ¿Cómo lo puedes afirmar? Entonces necesitamos una prueba, así que ellos dijeron, sí, tú dinos si es sangre o no, y te dan una autoridad, le están dando la autoridad al perito forense que trabaja en el laboratorio, que puedes trabajar con todas estas evidencias que hemos recolectado y nos vas a proporcionar un informe. Necesitamos una carta de autoridad. Si no hay carta de remisión, no se podrá trabajar más con esas evidencias, así que esa carta de remisión es muy importante. Ese es todo el procedimiento. Correcto, explicaste todo de manera bastante breve. Entonces, eso significa que los doctores forenses van directamente a la escena del crimen y lo hacen ahí mismo. O alguien más recoge las cosas para ellos ahí y luego las manda al laboratorio. ¿Cuál es el proceso para esto? Generalmente, si hablamos de la India, aquí la policía es la que generalmente trabaja en esto, se les da capacitación. ¿Sobre la recolección de pruebas? Sí, recolectar, preservar, embalar y enviar pruebas es todo un procedimiento. Reciben capacitación para ello. Entonces, en la mayoría de los casos, va la policía, va el equipo de la policía, va el oficial investigador, pero si es un caso de alto perfil, un caso sensible, en ese caso se llama al equipo forense. Está bien. No van en cada caso. Pero según tú, deberían ir en cada caso, ¿verdad? Sí, definitivamente deberían ir. O sea, los doctores están capacitados, así que pueden recolectar las evidencias de una manera excelente. En la mayoría de los casos escuchamos en las noticias cuando se pelean muchos casos en la corte, a menudo sale la noticia de que la evidencia fue manipulada, la escena del crimen fue comprometida, todas esas cosas. Exactamente. Me parece que no deberías ir a una escena del crimen sin el equipo forense. Si tienes un equipo forense, llévalos contigo, porque así las evidencias se recolectarán de manera adecuada, sin contaminación, sin manipulación. ¿De acuerdo? Si obtienes las pruebas exactas, también obtendrás un informe igual de bueno y preciso. Si en vez de recolectar las huellas correctas, traes las de otra persona, todo será un desastre, ¿verdad? No servirá. Al contrario, el caso se complicará aún más. Si estás desperdiciando el tiempo de la experta forense y también tu propio tiempo al mismo tiempo y no se está obteniendo ningún resultado. Así que es muy importante, no hallarás ninguna huella digital en la escena del crimen en esa casa. Exactamente. Si vinieron 100 personas, hay huellas de todos. Ahora debes decidir cuáles son útiles y cuáles no. Entonces eso lo puede decidir un experto, alguien que tiene experiencia y sabe que aquí se puede encontrar, no se recolecta de todos lados, ¿no? Sino de lugares específicos. Entonces, a menudo vemos que, como muestran en las películas, que encuentran un cadáver, luego lo llevan al laboratorio y los doctores forenses están haciendo su investigación, poniendo algunos químicos, ya sabes, recolectando algunas evidencias de ahí, usando su inteligencia y al final obtienen mucha información. ¿Qué es lo que hacen? O sea, básicamente después de la muerte ocurren muchas reacciones químicas en el cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de información pueden extraer del cuerpo basándose en eso? Durante un periodo de tiempo en particular. Entonces, ¿puedes explicar eso un poco? Básicamente, si ha habido un caso, un crimen, ¿qué sucede? Que envían el cuerpo para la autopsia, como vemos en las películas y todo eso. No es para nada como que hay 10 personas paradas y el cuerpo está en medio y todos preguntan, pues, ¿qué pasó aquí? Así ha pasado, pero no sucede así. Chismean sobre alguien más. Chismean y discuten. ¿Cómo pasó esta muerte? Así no sucede normalmente. Cuerpo. Jefe, creo que él comió esto.
Eso no pasa para nada, que todos estén de pie hablando. Las mismas personas van a la escena del crimen, las mismas personas hacen la autopsia, las mismas personas dan todos los informes, eso no pasa para nada. El cuerpo va en la ambulancia al hospital del gobierno, irá con los doctores del hospital del gobierno a la morgue, ¿ok? Entonces en la morgue es donde se hace la autopsia. Así que no pueden ir a un hospital privado, No, en hospitales privados no se hace la autopsia. porque ahí se involucran procedimientos legales. Sí, entonces irá al hospital gubernamental más cercano. Ahí el cuerpo será atendido por el doctor, que también debe ser cirujano, ¿de acuerdo? El cirujano es quien realiza la autopsia y tiene algunos ayudantes, 1 o 2, eso es todo, no puede haber más gente ahí. Entonces, la autopsia también tiene muchos pasos, hay muchos métodos y generalmente durante la autopsia se descubre la causa. ¿Por qué hacemos la autopsia? Lo principal de la autopsia es determinar la causa de la muerte. Conocer la verdad sobre la muerte. Sí, ¿cuál es la causa? Sí, ahora el doctor nunca va a escribir que fue un asesinato, ¿verdad? O no va a escribir que fue un suicidio, él va a escribir que la muerte fue, Por asfixia. si eso pasó, o Luego, ¿alguien fue golpeado con un objeto contundente? sí, que si fue un ataque cardíaco o lo que sea cual sea la razón, eso dicen, nunca lo dirán exactamente. ¿Por qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No cuentan nada de eso, aunque en realidad ellos ya saben todo. ¿Qué parte de la máquina del cuerpo falló? Ellos solo te dirán eso, pero en realidad entienden todo lo que pasó. Se hacen muchas teorías y ellos ya lo saben. Así que cuando hacen el informe de la autopsia, mencionan todo, dónde y qué pasó en tu cuerpo. El cuerpo tiene lesiones, dónde hay marcas o cambio de color, en qué condición llegó, qué ropa había sobre el cuerpo y en qué estado estaba. Ellos te dicen cómo estaba funcionando cada órgano, cuál no funcionaba, qué problemas internos había, te explican todo eso. Todo se menciona en el informe de la autopsia. Además de eso, si generalmente es un caso de envenenamiento, entonces el departamento de toxicología, tras la autopsia, llama vísceras a los órganos internos de nuestro cuerpo. Sí. Entonces, las vísceras las recolectan, no, ellos no dan el informe, ok, solo las recolectan. Lo hacen, bien. Por ejemplo, si son los intestinos, tampoco se llevan todo. Antes sí lo hacían, antes daban todo el intestino, lo sacaban completo, pero ahora cortan una pequeña cantidad, la empacan en un frasco y la envían. Sacaron sus tejidos, algunos tejidos pequeños. Sí, todo el intestino, cortaron una pequeña parte y la enviaron. Además de eso, el contenido del estómago, eso irá al hígado. Todos tus órganos internos van, excepto el corazón. El corazón nunca va. En los laboratorios forenses hay esa regla, el corazón nunca va, así que todos estos eran los órganos del cuerpo. Se entregaron al departamento de toxicología. ¿Hay alguna razón detrás de esto del corazón? La razón, en realidad. Dicen que cualquier investigación en el corazón solo puede hacerse en el hospital, son las reglas. No sé la razón exacta. Pero el corazón nunca llega, los demás órganos sí y te los muestran. El análisis de veneno solo tiene que decir si hay veneno o no, si se encontró o no se encontró y si se encontró, qué tipo de veneno fue. Entonces también hay mucho sobre eso. Hay una técnica de identificación en la que se hierve toda la víscera y después de hervirla se extrae el veneno de ahí. Después de la extracción se realizan muchas pruebas y entonces se sabe si había veneno o no. Y si lo había, ¿cuál era? Es un proceso bastante largo. No es como que simplemente llega el cuerpo y dices, oh Dios mío, murió por envenenamiento. No es así, no funciona de esa manera. Es un proceso muy largo y no es cuestión de un día, puede tomar meses. Toma tiempo. Por eso toma bastante tiempo. Toma bastante tiempo. Especialmente en las vísceras, toma bastante tiempo. Especialmente en las vísceras, ya que no basta una prueba, se desconoce con qué veneno murió la persona. Debes intentar hasta lograr el éxito. Ahora, esta prueba también es así. Sabes que en el informe de la autopsia nos dijeron que el color del cuerpo era así. Lo que encontramos en el contenido del estómago, lo que había dentro del estómago, supiste que consumió esta persona por última vez. Con base en esto se hacen predicciones como que pudo ingerir ese veneno, por lo que priorizaremos su prueba. Por ejemplo, la intoxicación por alcohol es muy común, que la persona murió por alcohol y el alcohol tóxico causa más muertes que el alcohol normal, especialmente el que es ilegal. El alcohol ilegal que se consigue provoca más muertes. Entonces ahí se entiende que podría ser un caso de alcohol, así que primero hacen ese tipo de prueba y se dan cuenta. O sea, la mayoría de las muertes que ocurren por ciertas sustancias ya tienen un proceso listo de antemano.
Y siempre hacen primero esa prueba para ver si es uno de esos casos, para que desde el principio... Sí, como las que son las pastillas de autos, las que usualmente están disponibles en casa, si alguien en casa las ha consumido, entonces será el cuarto. Todas estas cosas están escritas, como cuando se encuentra el cuerpo, el tipo de rostro, de qué color era, el cuarto también depende de eso. Todo esto nos da una idea de que puede ser que haya comido eso y luego también recibimos una copia del informe policial que los laboratorios forenses tienen. Ahí viene todo el informe, la copia del informe policial, todos los detalles están escritos ahí, así que por eso sabemos qué pasó en cada caso. ¿Cuál era el caso? Ya que sabemos el caso. Sobre esa base, ahora se preparará su informe y sobre esa base haremos nuestras pruebas. Ok, entonces ahora hablemos un poco sobre el cuerpo humano. ¿Qué pasa en el cuerpo humano después de la muerte? ¿Qué cambios ocurren? Después de 1 hora, después de 2 horas, después de 6 horas, porque sobre esa base los doctores forenses pueden decir la hora de la muerte y también dan muchas otras pistas. Entonces, básicamente, ocurre la muerte, ¿de acuerdo? Y después de eso, lo que sucede es que entre 2 y 4 horas después, lo primero que se observa es el rigor mortis, el endurecimiento del cuerpo. El cuerpo se pone rígido en esa misma posición. Los músculos se contraen completamente, los músculos se constriñen por completo. O sea, si el puño está cerrado, no lo puedes abrir, se va a poner tan rígido que no lo puedes mover. ¿Está bien? Entonces muchas veces escuchamos que se lo llevan todo robado, cortan toda la mano y se la llevan porque no pueden abrirla. Ni siquiera la están abriendo. Así que imagina, una persona está muerta pero parece que está viva, esa mano ni siquiera se abre. Se pone rígida y este procedimiento se completa completamente en 6 a 12 horas. Inicia en 2 a 4 horas y el endurecimiento total ocurre en 6 a 12 horas. Pero esto también termina, esto sucede después de 28 horas, pero dentro de 36 horas se termina. Rigor mortis, después observamos liber mortis. Liber mortis es la lividez post-mortem, que significa que la sangre del cuerpo empieza a moverse hacia la superficie debido a la fuerza de gravedad. Toda se va moviendo hacia abajo y arriba se ve pálida, ¿no? Así la vemos. La piel se va poniendo de un color amarillo pálido y la parte de abajo se va oscureciendo. Eso es por la fuerza de gravedad. La sangre sigue bajando. Eso es la lividez post-mortem que puedes ver. La puedes notar entre 6 y 12 horas. Luego está el algor mortis. Cuando el cuerpo empieza a enfriarse, como dicen, el cuerpo se enfría y empieza a bajar su temperatura, disminuyendo de 1 a 1.5 grados Fahrenheit por hora, justo después de la muerte. Eso es un proceso, sigue ocurriendo. Ahora, cuando todo esto está pasando, entonces empieza la descomposición. La descomposición comienza y generalmente, ¿cómo se puede saber esto? Hay una rama de la forencia que es la entomología forense. En esto solo estudiamos los insectos, que si encuentras un cuerpo descompuesto, un cuerpo en descomposición, ¿cómo puedes saber cuántos días tiene ese cuerpo? Eso se puede averiguar, pero ¿cómo? Así es como se sabe. Cuando estudias los insectos que se encuentran en ese cuerpo, hay una mosca llamada blowfly. La blowfly es la primera en atacar el cuerpo y va, pone sus huevos ahí, luego sigue su ciclo de vida. Se observa el ciclo de vida del insecto para ver en qué etapa lo encontramos, lo que significa que llegó hace tantos días. Sí, fue hace tantos días, eso es seguro. Luego vemos que llegó la blowfly y después encontramos otras cosas también. Vas a encontrar escarabajos, los escarabajos llegan después de algunos días, cuando el ciclo de vida de la blowfly se completa, entonces llegan los escarabajos, luego aparecen las larvas que descomponen completamente el cuerpo y el cuerpo termina completamente descompuesto. Entonces, al observar los insectos y hacer pruebas sobre ellos para saber cuán viejos son, en qué etapa los encontramos, ¿puedes decir cuán antiguo era ese cuerpo? Puedes saber la hora exacta de la muerte, ese es el procedimiento. Y otro procedimiento es que el contenido de potasio en los ojos comienza a aumentar después de la muerte. Eso también se revisa. Eso también permite conocer la hora de la muerte, por lo que en la autopsia generalmente se determina. Se pueden determinar tanto la hora de la muerte como la causa de la muerte. Entonces el potasio aumentará en tus ojos. Sí. Entonces con eso puedes identificarlo. Ok. Además de esto, ¿hay algún otro cambio químico, algún cambio hormonal que se observe? Porque a menudo escuchamos y usamos
este argumento en el debate de vegetariano versus no vegetariano, que cuando matas a una gallina para comerla o matas a algún animal se crean muchas hormonas de estrés, adrenalina, sí, el cortisol y todo eso. Entonces su cantidad aumenta en los músculos y demás. Además, al matarlos y comerlos, esas hormonas del estrés pasan a tu cuerpo. Entonces, ¿realmente se ve algo así o esto es solo ciencia de bros? De hecho, eso es cierto, porque leemos que en la cadena alimenticia hay consumidores primarios, secundarios y terciarios, y en esa cadena alimenticia también ocurre la transferencia de energía. Correcto, entonces si hablamos de los consumidores primarios, ellos consumen cosas como pasto, hierba y comen plantas. Ellos son como... Sun Salin, herbívoros y vegetación. Ellos consumen eso, luego su transferencia de energía va disminuyendo, el nivel de energía baja, aunque se diga que la proteína la vas a obtener más, que si no comes carne no vas a poder engordar en la vida. Eso no es cierto, así no es. De hecho, el nivel de lo que consumes, si tiene poca energía, no sirve de nada. Si tú comes verduras verdes, te van a dar más energía porque eres un consumidor de nivel primario. Si consumes algo de un consumidor de nivel secundario, ahí el nivel de energía ya bajó. Así que todo eso está pasando, se está transfiriendo. Durante el postmortem, algunas hormonas así. A través de los insights se puede saber si el nivel de estrés era alto o si había algo de adrenalina, lo que sea a nivel hormonal. Podemos sacar conclusiones en estos postmortem. Podemos sacar conclusiones, aunque no siempre pasa. A veces surgen y luego se hace el análisis relacionado con el cerebro. Químico y todo eso. Eso se relaciona con el cerebro, que si hubo muerte cerebral o algún problema relacionado con el cerebro, entonces todo el trabajo se enfoca en el cerebro. Generalmente en la autopsia no se dice, en la autopsia solo te dicen cuál fue la causa de la muerte, qué se encontró en el cuerpo, solo te dicen eso. Nunca se discuten las hormonas. Sobre los químicos y las hormonas no se habla tanto, así que probablemente no afectan de manera tan importante. No es tan importante. Ok. Ahora, ¿cómo se sabe esto? Como muchas veces vemos en las películas, en las series, que hay un cadáver y está rodeado de un charco de sangre. O sea, hay sangre por todos lados. Luego después nos enteramos de que alguien disparó una sola bala. Entonces, ¿es posible que con un solo disparo haya tanta sangre por todos lados? En realidad, existe el análisis del patrón de salpicaduras de sangre. Entonces, si encontramos un cuerpo o solo vemos los patrones de salpicaduras de sangre, podemos identificar muchas cosas a partir de eso. Por ejemplo, si vemos un charco de sangre, ¿qué podemos deducir? Podemos saberlo viendo el cuerpo, y aunque no esté el cuerpo, solo viendo los patrones podemos descubrir muchas cosas. ¿Qué es un charco? O sea, no fue atacado con un objeto filoso, sino con un objeto contundente. Por eso hubo tanta hemorragia y se formó un gran charco de sangre ahí, ¿de acuerdo? Entonces, alguien lo golpeó con un martillo. Sí, entonces la cabeza se partió completamente y del que estaba enfrente se formó un charco de sangre ahí. Este tipo de cosas, o si le dispararon, si hay una herida de bala, entonces verás gotas en la pared. También tienes que observar la intensidad de las gotas, revisar los diámetros. Según el diámetro, cuanto más pequeño sea el diámetro, más lejos se disparó la bala. Y cuanto más grande sea el diámetro, más cerca se disparó la bala. También, al observar la herida de entrada y salida en el cuerpo, puedes saber desde qué distancia se disparó la bala. Se observa la herida de entrada, pero no siempre hay una de salida. Si la bala atraviesa, habrá herida de salida. Si no, la bala quedará incrustada ahí mismo y así también puedes identificarlo. Y luego supongamos que matan a alguien. Si arrastraron el cuerpo hasta alguna ubicación, podrás ver todas las marcas de arrastre y notar cómo llevaron el cuerpo de un lugar a otro. Y esas marcas terminarán en un punto. Hasta aquí se encontraron las huellas, luego desaparecen, lo que significa que después de matar, el cuerpo fue arrastrado. Eso te ayuda a entender lo que pasó. Si fue fuerza contundente, fue contundente. Si fue algo filoso, fue apuñalado con cuchillo u objeto afilado. Entonces verás patrones en una línea como si alguien hubiera cortado así, hizo un tajo, entonces verás un patrón de ese tipo. El patrón de salpicaduras de sangre se entiende incluso con objetos afilados. Quedarán como salpicaduras. Sí, lo mismo ocurre con las heridas y lesiones. Varían en apariencia, profundidad y tipo. Eso se especifica en la autopsia. ¿Con qué cosa se hizo esa lesión? Si fue un objeto afilado, si fue algo contundente o de qué manera se está viendo esa lesión. Se dice todo el diámetro, la profundidad, se describe toda la lesión, así que de eso también nos damos una idea del arma que se pudo haber usado. Correcto. Esto suelen decirlo los doctores forenses.
Sí, que debe haber alguna arma así, ¿verdad? Hemos visto que ellos dicen que esto es... Parece que fue golpeado con algo pesado. Fue golpeado con algo pesado o apuñalado con un cuchillo. Y también te dicen cuántas veces fue apuñalado con el cuchillo. Ok, básicamente, si matas a alguien con una sola bala, ya sea que dispares de cerca o de lejos, técnicamente hablando, científicamente, no debería crearse un charco de sangre así, como a veces muestran en las películas. Sí, suele verse en las películas de cualquier tipo. Cuando se comete un crimen o hay un asesinato, muestran que hay muchísima sangre por todos lados, pero en realidad no es así. ¿Por qué siempre mostrarían sangre? Si alguien fue disparado, ¿cómo se puede formar un charco de sangre? Ok, si fue disparado, ¿cómo se puede formar un charco? O sea, hay una diferencia entre la ficción y la realidad. Eso es muy diferente. Solo lo muestran así para el efecto visual. Eso lo hacen para causar horror mostrando sangre, pero normalmente no es así. Pero esto es interesante, o sea, puedes saber sobre el arma dependiendo del patrón en el que recibió la herida, en qué patrón cayó la sangre. Esto es exacto. ¿Y cuándo es más útil? Cuando tenemos que hacer la reconstrucción de la escena del crimen. Está bien. El análisis del patrón de salpicaduras de sangre es muy importante en la reconstrucción de una escena del crimen. Para saber desde qué distancia y lugar se disparó y su posible posición. ¿Cuál habría sido la posición? ¿Cómo lo habrían matado? ¿Qué arma se habría usado? Al ver el patrón de salpicaduras, ya predecimos muchas cosas, predecimos la distancia. Ahora lo vamos a reconstruir para tener una idea exacta y generalmente la reconstrucción se hace en el mismo lugar donde tuvimos la escena del crimen. Ahí fue, eso tiene más impacto. Podemos recrear por separado una escena similar y hacer ahí la reconstrucción, pero si haces la reconstrucción en la misma ubicación te da una mejor idea. Correcto. Entonces, en muchos casos la forense y esto ayudaron mucho a la investigación. ¿Cuántos casos se resuelven con conocimientos forenses y cuántos quedan sin resolver? Hablemos de un caso importante. Lo que pasó en Noida, el caso de asesinato de Arushi Talwar, un caso de doble asesinato. En ese caso, todavía se dice que sobre la base de pruebas circunstanciales, los padres de ella fueron acusados. O sea, hasta ahora no se ha dado un veredicto final. Que, hermano, él fue quien mató, él era el asesino. Además, en ese momento muchas pruebas también fueron destruidas y el caso se volvió un poco confuso. Entonces, ¿puedes darnos un poco de información sobre ese caso? ¿Qué pruebas exactamente fueron destruidas en ese momento y en base a qué cosas? La sospecha cayó sobre los padres. Entonces, básicamente te doy un pequeño resumen de lo que pasó en la escena del crimen. En el caso de Arushi Talwar, lo que pasó fue que había una niña de aproximadamente 14 a 16 años, no recuerdo exactamente la edad, y fue asesinada. Ella estaba en su habitación. Ella y sus padres vivían en habitaciones separadas. Entonces, cuando se despertaron en la mañana y la empleada doméstica llegó, ella vio la habitación. Generalmente el cuarto de Arushi estaba cerrado por dentro, pero esta vez estaba abierto. Cuando entraron, vieron que en la cama había sangre por todos lados y el cuerpo de Arushi estaba ahí. Al ver eso, se quedaron completamente en shock. Y la reacción del papá, bueno, fue la esperada. Estaba en shock y gritaba y todo eso. Pero la mamá estaba en shock. Ella no reaccionó. Luego llegó la policía. Normalmente una madre lloraría y se alteraría mucho, pero ella estaba en shock y reaccionaba muy normal, como si nada. ¿Está bien? ¿Pasó algo? ¿Hubo un asesinato? O sea, hay un tipo de shock que ocurre de repente. Ni siquiera reacciona. Entras en delirio sin reacción como en otro mundo. Así fue como pasó. Luego llegó la policía y hubo una investigación. La policía inventó su versión diciendo que el cuarto de tu hija está muy cerca del tuyo. Ahí fue el asesinato. ¿Y tú no te diste cuenta? ¿Cómo es eso posible? Entonces ellos dijeron que nuestro aire acondicionado hace mucho ruido. Por eso no escuchamos ningún ruido del otro cuarto, pero ellos ignoraron el hecho de que eso no es posible y dijeron que el papá de ella, sí, y también tenían una empleada doméstica, Himraj, él estaba desaparecido, los demás estaban ahí, pero él no, entonces sospecharon de él, ¿de acuerdo? Entonces pensaron primero que Himraj había sido quien mató, que él también estaba involucrado junto con ellos, pero después, unos días después, su propio cuerpo fue encontrado en la terraza. Ok. La policía comenzó a prever esto. El papá de Arushi vio a Arushi y a Hemraj en una condición objetable, lo cual lo impactó mucho. Se enojó y en ese enojo mató a Arushi y a Hemraj. Y el cuerpo de Hemraj lo llevó a la azotea.
trató de esconderlo. Esa también era una teoría que se había formado. Cuando salió esta teoría se dijo eso porque ¿cuál era la razón? Decían que su papá también tenía un romance con alguien y Arushi sabía sobre ese romance y a Arushi no le gustaba eso. Por eso mató a su propia hija. Eso es lo que se dijo. Y cuando su esposa se enteró, también se involucró para salvar a su esposo. Así es, ellos manipularon el caso. Pero ¿qué es verdad y qué no? El error principal que ocurrió allí, te lo voy a decir, el error principal, ni siquiera aseguraron la escena y permitieron la entrada de los medios. El público en general está entrando, cada oficial de policía solo está perdiendo el tiempo, algunos están robando cosas, cada quien está haciendo lo que quiere. No aseguraron la escena del crimen. Hubo tanta contaminación, la recolección y preservación de evidencias se retrasó y con ese retraso las pruebas se contaminaron, así que no se recolectaron correctamente. Si no envías las evidencias adecuadas, ¿cómo esperas que el informe saldrá? ¿El informe? No puede salir, así que los informes que llegaron también eran bastante contradictorios. Luego, los testimonios que se dieron en la corte, los diferentes expertos que venían a testificar, también eran bastante contradictorios, así que no se podía llegar a una conclusión adecuada. Siguió, y luego, ¿qué pasó? Que este caso se le entregó a la Central Bureau of Investigation. Entonces, cuando se le entregó a la Central Bureau of Investigation, se hizo un análisis narco. No fue Hembrach, no fueron sus padres. Ellos no se sometieron al análisis narco. Los otros 3 sospechosos, uno de ellos probablemente ayudaba en su clínica. Y también había 2 amigos de Hembrach. Sí, Hembrach tenía 2 amigos, eran 3 personas. A los 3 se les hizo prueba de narcoanálisis. La prueba de narco estaba dando bastantes pistas de que de alguna manera estas personas también estaban involucradas. Pero luego se dijo que el video que salió de la prueba de narco, cuando salió, se dijo que estas personas fueron forzadas y hará preguntas sugestivas. No puedes hacer preguntas sugestivas. Correcto. Intentaron ejercer presión. Les sacaron estas declaraciones, así que anulará la prueba de narco. De todos modos, generalmente la prueba de narco tampoco es tan... que no se considera como evidencia significativa en la corte la prueba de narco. Eso solo puedes decir que es útil, es adicional, pero no puedes dar nada solo con base en eso. No puedes condenar a alguien solo con base en la prueba de narco. Entonces, si solo con base en la prueba de narco dices que esos 3 son los criminales, eso ya quedó descartado. Por eso todavía el papá y la mamá siguen siendo considerados los acusados. ¿Que por qué no escuchaste la voz? Además tuviste un romance, etcétera, también. Todas estas cosas se hicieron. Después de esta prueba podrían haber pasado cosas. Pero de nuevo, tuvieron los mismos problemas y cambiaron al equipo de la Central Bureau of Investigation. El equipo que se había formado de la Central Bureau of Investigation lo cambiaron. Ahora, cuando cambiaron el equipo, el caso que iba en esta dirección volvió a girar y regresó a lo mismo. Que los padres de ella lo mataron, volvió a lo mismo y... todavía sigue igual y sus padres ya recibieron cadena perpetua y el caso aún sigue en proceso, así que el caso a veces se abre, se cierra, da un giro inesperado, a veces sale algo, pero todavía no se ha resuelto completamente, sigue pendiente. Entonces, básicamente esto demuestra que si alguna evidencia se destruye, se manipula o se altera de cualquier manera, de cualquier forma, todo el caso se vuelve completamente irresoluble. Exactamente. Correcto. Aquí, por lo que recuerdo, antes vi que también había llovido. Sí, donde se podían encontrar manchas de sangre, sí, donde estaba la manija, en la puerta del techo o en la pared, ahí se encontraban manchas de sangre. Pero lo que pasó fue que la lluvia lo empapó todo. Ellos miraron con atención. No. O sea, si se cometió un crimen en una casa y no revisas el techo de esa casa, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de investigación están haciendo? Exactamente, para que esto no pase, creo que la policía quizá no debería permitir que esto suceda. La policía suele pensar, recojan las cosas y mándenlas. ¿Para qué esforzarse? Sobre la policía, también hay algo de presión a nivel local y todo eso, ¿verdad? La presión está sobre todos, pero tienen un deber de hacer su trabajo correctamente, así que o se les debe dar una mejor capacitación, reciben capacitación de 1 o 2 meses. Los expertos forenses son quienes los capacitan, ellos son los que dan la capacitación. Pero una cosa que leí es que tras tantos años en el mismo campo, ha estudiado desde la base. Y otro que es oficial de policía, Está muy intensivo. sí, La prioridad es otra, el trabajo es secundario.
Si es trabajo secundario, ¿cómo puedes compararlos? Por eso es así ahora. El gobierno también ha dicho que en todos esos casos donde la pena es de más de 7 años, tendrás que enviar al equipo forense. Si hay algún delito de este tipo, si eso sucede, es suficiente. Los casos pendientes que llevan años empezarán a resolverse, ya no estarán pendientes tanto tiempo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Presión. Correcto, hay muchos casos. Recientemente en el accidente de Porsche también se estaba intentando ejercer presión. Sobre el equipo forense y quienes trabajan en el laboratorio, también se intentó ejercer presión. Intercambiaron la muestra de sangre, si había alcohol o no. La madre también se involucró porque ella dio su muestra de sangre. Entonces, ¿cuánta presión sienten los doctores forenses? Porque siempre habrá muchos casos de alto perfil, presión, ¿verdad? Ellos tienen mucho dinero, mucho apoyo político. ¿Qué opinas? ¿Cuánta presión tienen que soportar y qué debería hacer un verdadero doctor en ciencias forenses en ese momento? Básicamente, la presión existe en todos lados, en cualquier profesión, en todos lados hay presión. Pero aquí es como si fuera cuestión de vida o muerte para ese criminal. Para ese criminal, en todas partes hay presión, así que tienes que mantenerte fiel a tus principios. Eso es muy importante. Eso es lo que te enseñan cuando estás estudiando. En ese momento, lo primero que te enseñan son los principios éticos de un perito forense. Y la ética dice que no importa cuánta presión te pongan, no importa lo que te digan. Pero tu informe no debe tener cambios, tu informe debe basarse únicamente en las pruebas que realizaste. Eso es lo que dicen tus principios éticos. Debes ser estricta con tu ética. Que digan lo que digan, yo entregaré ese mismo informe. Entonces es una materia llamada ética. Esto es algo que tienes cuando estudias, cuando haces tu licenciatura, tu posgrado. En ese momento te dicen que estos son los principios éticos de un perito forense, que no debes divulgar nada. Debes mantenerlo para ti misma. No puedes hablar de estos casos, ni siquiera con tus familiares, con tu esposo o con tus amigos. No puedes hablar de ello. Todo es ultra secreto. Debes guardar tu trabajo solo para ti y no discutirlo en otro lugar, ya que nunca se sabe. Muchas veces pasan casos en los que el esposo va y lo comenta con su esposa, y la esposa lo menciona casualmente en algún lugar. Aunque diga algo muy pequeño, esa cosa tan pequeña se vuelve algo muy grande. Por eso... Eso llegó al abogado del acusado. Ahora, para evitar eso, ellos crearon su propia teoría. No lo discutas con nadie, así es. No puedes divulgar cosas del laboratorio afuera, no puedes divulgar archivos ni casos afuera, no puedes manipular las evidencias, manipulación de evidencias. Si lo haces, todo se arruina ahí, no puedes manipular la evidencia. Todo esto se llama ética. Tienes que trabajar de acuerdo a ti misma, pero siguiendo las reglas. No debes dar el informe bajo la presión de otros. Tienes que seguir la ética. Solo así harás justicia correctamente. De lo contrario, podrías encarcelar a alguien inocente. Todo depende de tu informe. Las cosas no se hacen solo de palabra. Nuestra ley cree en que debes traer pruebas. Evidencia. Trae pruebas. ¿Cómo vamos a hablar sin ellas? En realidad, el poder de condenar a alguien lo tienen los doctores forenses. Exactamente. Si ellos manipulan un poco, todo el caso se va a moldear. Correcto, correcto. Así que con grandes poderes viene una gran responsabilidad. Responsabilidad, exacto. Pero a veces en el sistema, un doctor querría mantener la ética. Hasta donde yo entiendo la situación a un nivel práctico, muchas veces un doctor quiere mantener la ética. Pero si la otra parte es muy poderosa y, no sé, tal vez puede pasar que haya amenazas de muerte o que amenacen con hacerle daño a la familia, claro que puede pasar eso. Entonces, en esa situación, me pregunto cómo se sentirá un doctor en esa situación. Solo podemos pensar que debe mantener su ética. Pero... para ellos también esto significa que ahora... se convierte en un dilema. ¿Qué hago, hermano? Están hablando de mi familia, de toda mi profesión, de mi propia vida, de la vida de mi familia. Todo está en juego. Muchas veces vemos que algunas personas se sacrifican a sí mismas diciendo, no voy a mentir, ¿verdad? Me sacrificaré a mí y a mi familia también, pero no voy a mentir. Eso también pasa. Todos los doctores que son mayormente éticos siempre intentarán evitar estos casos, hermano. Exactamente, sí. Si no lo son, mucho mejor. Los que no son éticos seguirán siéndolo, seguirán así. Ellos lo ven como dinero extra. Ellos piensan que haciendo estos casos... entonces ellos siguen con lo suyo. Ahora, obviamente, si alguien comete un asesinato, como mencionaste, muchas veces hay causas mentales detrás. Ahora sabemos que existe la psicopatía y la sociopatía, así como los sociópatas.
Hay muchos trastornos de personalidad. Algunas personas tienen adicciones extrañas, hay sadismo, existe la pedofilia necrófila. Entonces, obviamente, en psicología forense estudiamos esto también. Entonces, ¿podrías explicar un poco cómo piensa un psicópata? ¿Cómo se puede identificar? Porque un psicópata a menudo es bastante bueno. O sea, ellos parecen normales, pueden actuar muy bien, incluso pueden parecer más normales que una persona normal, pero todo eso es una fachada. Por dentro se dice que no pueden sentir empatía y no pueden sentir las emociones que una persona normal siente. Entonces, ¿qué has estudiado tú en tu experiencia? Entonces, hay muchos casos así. Por ejemplo, hubo un caso, el asesinato en serie de Noida en 2006, que llamamos el caso de Nitari. Nitari es un pequeño pueblo cerca de Noida y ahí ocurrió este caso. Lo que pasó fue que había un bungalow, era de un hombre muy importante, muy rico, con mucho dinero, y era su bungalow. Generalmente él no vivía ahí, su empleado doméstico era quien vivía ahí. En ese pueblo se vio que los niños estaban desapareciendo, niños pequeños de 12, 14, 16 años, muchos niños de esa edad estaban desapareciendo. Cuando la gente del pueblo iba a poner una denuncia a la policía no la tomaba, los echaban diciendo, está bien, no vamos a tomar su denuncia, así nada más. Muchos niños desaparecieron, ¿no? Un día una niña llamada Payal desapareció, entonces el papá de Payal tomó una pequeña iniciativa, él fue a poner una vez una denuncia, lo intentó, pero se la negaron. Fue 2, 3 veces. Luego, finalmente, aceptaron levantar su denuncia. Dijeron, está bien, vamos a levantar la denuncia. Entonces, cuando empezó la investigación sobre Payal, se descubrió que el teléfono de Payal se rastreaba hasta afuera de ese mismo bungalow. Ahí se apagó, no pudimos rastrear su teléfono después. Luego, un conductor de rickshaw informó que ella llegó hasta ahí, se bajó del rickshaw. Fue a ese bungalow por cambio porque era de noche y volvía de algún lugar. No tenía cambio. Entonces pensó en pedirlo ahí, fue a ese bungalow y pidió cambio ahí. Desde ahí desapareció. Ella nunca volvió. El conductor de rickshaw esperó 1, 2, 3 horas. Entonces él fue a ese bungalow para decir que una chica había venido y que había dicho eso, pero el ayudante de la casa le dijo que no, que ninguna chica había venido aquí y lo echó, él se fue. Entonces empezó a sospechar un poco de ese bungalow, que algo raro había pasado ahí, porque también otros niños que habían desaparecido, después se conectaron varias cosas, que desaparecían de ahí. Los niños estaban aquí, ¿a dónde fueron después? Se encontró un patrón claro. Entonces eso se entendió un poco, se hizo visible. Entonces cuando se hizo la investigación, revisaron todo el bungalow de ella, no encontraron nada dentro del bungalow. Detrás del bungalow había un canal grande. ¿Qué hacían ellos ahí? Básicamente su ayudante de la casa solía secuestrar niños y asesinarlos. Luego agredía sexualmente ese cadáver, después lo cortaba en pedazos y lo metía en una bolsa de polietileno negra, la llenaba y la tiraba en el canal detrás de la casa, así que él era quien agredía a los cadáveres. Eso es un trastorno psicológico llamado necrofilia. Entonces él no lo hizo una vez, ni 2, ni 3, sino que lo hizo con al menos 16 cuerpos. Y 16 o 17 han sido identificados. Además de eso, no se encontraron más evidencias. Estas son las evidencias que... ¿Puede ser que él los haya desechado en otro lugar? Porque los estás tirando en el canal de atrás. ¿Quién sabe a dónde se los llevó la corriente? ¿Y desde hace cuánto tiempo está pasando esto? Eso tú no lo sabes. Así que era un trastorno psicológico. Parece que junto con necrofilia también tenía pedofilia, porque solo a los niños pequeños... ¿No? Solo a los niños. La mayoría eran niñas, ¿verdad? La mayoría eran niñas. En eso la antropología forense tuvo un papel muy importante aquí. Porque al hallar restos óseos no se encuentra el esqueleto entero. Sí, a veces encuentras a una mujer, a veces solo encuentras un cráneo, a veces una mano de alguien o el pie de alguien más. Entonces se revisaron y se identificaron. Luego se investigó que esta parte del cuerpo pertenece a una persona diferente y esta a otra persona diferente. Así fue como se hizo el conteo. Sí, no se estaban encontrando todas las cosas juntas. Correcto, entonces con base en eso se identificó cuántos cuerpos había y luego incluso si se encuentra un cráneo podemos hacer una superposición. Haciendo la superposición puedes averiguar todo. Antes esto se hacía manualmente, trabajabas manualmente sobre el cráneo, pero ahora ya hay softwares, así que ya no se necesita tanto esfuerzo. Solo comparas la fotografía y la fotografía del cráneo. Está bien.
Entonces hay muchos softwares, puedes ver cuánto coincide y con base en eso puedes decir de quién es el cráneo. Está bien, correcto, correcto. Entonces, básicamente las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental así, ¿qué tan grande peligro se vuelven para la sociedad? Si se diagnostica, entonces es muy importante diagnosticarlos y tratarlos. Correcto, porque solo 16 casos fueron confirmados. Que ellos mataron bajo la mesa. La sospecha nunca llegó a Sui Yin ni una sola vez. No fue así. La razón principal era que él era un político muy importante, bueno, debería decir político, hombre de negocios, lo que sea que fuera, creo que era un hombre de negocios, era un hombre de negocios bastante importante. Así que la mayoría eran personas humildes, gente de los pueblos, gente pobre, no tenían mucha influencia sobre ellos. No les ponían atención, decían, no, déjalo, si desapareció tampoco es gran cosa, si tu hijo desapareció. Era negligencia de la policía. En realidad, en ese pueblo, si la policía hubiera sido un poco más estricta, si aunque sea un niño desaparecía, hubieran investigado cómo pasó, a dónde fue, si hubieran empezado desde ahí, este caso no habría llegado tan lejos, lo habrían atrapado ahí mismo. Pero por negligencia fue que pasó esto. Una vez más, o sea, cada vez que hay algún problema así, en el sistema siempre hay algún nivel de negligencia o de corrupción. La negligencia es no querer hacer el trabajo, ¿no? ¿Está bien? También se revelan muchos casos de corrupción. Sí, la corrupción está presente en todos los sectores gubernamentales. O sea, a nivel básico es muy fácil destruir las evidencias, solo das un poco de dinero y luego la evidencia. Si un criminal de alto perfil está involucrado, puede salvarse fácil. No habrá destrucción hasta que llegue al laboratorio, o sea, después de llegar al laboratorio sí, pero antes de eso, si haces algo, nunca lo sabremos. Eso ya es asunto de la policía, luego interviene el doctor forense. Generalmente dicen que llames al equipo forense, así no habrá contaminación y tú no harás nada, llamas al equipo forense y ellos trabajarán de manera adecuada. Y los casos que se entregan a la Central Bureau of Investigation se dan por esa razón, porque la policía no puede manejarlos completamente, así que se los dan a la Central Bureau of Investigation porque es un caso de alto perfil. Trabajarán conforme a su ética, así que tendremos buenos informes. ¿Cómo puedes identificar a un psicópata? ¿Cuáles son sus indicadores? He escuchado que los psicópatas usualmente como no tienen empatía, o sea, no pueden sentir el dolor de los demás porque nunca han tenido ese sentimiento. Nosotros como humanos, nuestro principal motivador son las emociones. Cuando vemos dolor en otros, nos motiva a pensar cómo se sentirán y tratamos de aliviar su dolor. Pero cuando hay problemas psicológicos pasa que al ver el dolor no sientes nada, porque nunca has sentido esa emoción. Entonces, lo que quiero decir es que su estado mental es así. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo teniendo esto en cuenta? Generalmente, normalmente no podemos identificarlo porque cuando se trata de emociones como... Las personas que hacen entrevistas después de que alguien es condenado, ¿verdad? Por ejemplo, este XYZ ya fue condenado. Ahora solo tenemos que identificar si tiene una condición psicológica o no. Él, en pleno uso de sus facultades y voz, ¿qué significan Hosh y Hawass? Igual lo hizo plenamente consciente. Sentidos completos. Cometió el crimen consciente de sus actos. Sabía que estaba mal, pero igual lo hizo o fue obligado. No distingue entre el bien y el mal por su estado mental y circunstancias. Entonces, en ese momento, los doctores, ¿en qué se basan para identificar que tiene psicopatía? Generalmente hay pruebas, hay evaluaciones y con base en eso se sabe y confesiones, ellos mismos confiesan que les gusta hacer eso. Ahora, esto no es normal, como hacer un asalto sexual a un cadáver no es normal. Ellos confiesan y los doctores lo notan en sus expresiones y lenguaje corporal. ¿Ellos disfrutan y se nota su entusiasmo? Eso se entiende, que esto no es normal, que es algún tipo de trastorno psicológico. Está bien. Entonces, un psicólogo forense entiende eso. Cuando hablan con ellos, hacen evaluaciones, hacen preguntas y las preguntas también se hacen de tal manera que si obtienen cierta respuesta, eso significa que la persona es normal. Pero si obtienen otra respuesta, o sea, algo está mal con esa persona, eso es lo que descubren. ¿Y qué pasa en el caso de la sociopatía?
Se dice que los psicópatas son psicópatas desde la infancia, o sea, nacen con ese trastorno, pero los sociópatas, a ellos se les llama así, a las personas que han visto tanta suciedad en la vida, o sea, el área en la que crecieron, las circunstancias que los rodearon, eran tan inhumanos que la humanidad dentro de ellos murió y ahora, al ver el dolor de los demás, ya no sienten dolor ellos mismos. La sociedad y sus condiciones los llevaron a ser psicópatas. Eso es como un trauma. Han estado soportando un trauma desde la infancia, una y otra vez, y ahora ese nivel ya se acabó. Correcto. Ahora ya estás desensibilizado. Ahora que ese nivel ya se acabó, entonces harás algo para salir de ese nivel. O harás algo bueno o harás algo malo. No hay nada entre eso. O harás algo bueno, te irás por el lado espiritual o cometerás un crimen. Entonces ellos cometen crímenes como asesinato, agresión sexual, secuestro, o incluso se ven casos de este tipo a los que básicamente les damos un término que llamamos peeping Tom. Básicamente esto es un tipo de trastorno, es un caso. O sea, lo atraparon después de 40 años, encontraron algunas evidencias genéticas, perfil de ácido desoxirribonucleico y algo así, que lo atraparon después de 40 años. Fue entonces cuando se supo que tenía un trastorno. A Peeping Tom le dicen porque lo que hacía era que solo le gustaba mirar. Como alguien está en una condición objetable y él solo miraba y después de eso, ¿qué hacía generalmente? Mataría a alguien, cometería una agresión sexual, luego mataría a esa persona. Está bien. Pero más que eso, él solo veía esas cosas. Primero escaneaba para ver quiénes podían ser prospectos y luego, si pensaba que alguien era un prospecto, también los asesinaba. Entonces, ¿eso también es un trastorno psicológico? Vi una película básicamente y creo que a muchas personas les va a parecer un poco inquietante, pero en esa película había un hotel y en ese hotel había un gerente. El gerente se sentaba frente a una televisión grande donde estaban instaladas cámaras ocultas en todas las habitaciones, así que él veía las grabaciones y se la pasaba haciendo eso todo el tiempo. Tenía cámaras instaladas en diferentes lugares. O sea... ¿Eso ya es un trastorno psicológico? Dicen que eso puede pasar en algunos hoteles, ¿verdad? Exactamente, por eso la gente tiene miedo. Exactamente. ¿Que no sabes cuándo puede pasar algo? En esa película muestran más ángulos, asesinatos y eso, pero básicamente era lo mismo. Así que tal vez él también tenía el trastorno de Peeping Tom. Sí, también podría tenerlo. He visto muchas más películas de esta temática. Con un tema similar significa que van a una casa en Europa y resulta que el vecino de al lado está espiando todo el tiempo. Haciéndolo. Si hablamos del análisis de ácido desoxirribonucleico, el primer caso que se resolvió usando el análisis de ácido desoxirribonucleico fue en Inglaterra. Está bien, el nombre del criminal era Colum Pitchfork, ese era el nombre del criminal. Este es un caso de Inglaterra. Este es el primer caso en el que se realizó una investigación basada en el análisis de ácido desoxirribonucleico y fue condenado por cometer el crimen. Este hombre también tenía un trastorno psicológico, tenía sadismo pervertido, también se le llama trastorno de sadismo sexual. Está bien, lo mismo, algo similar. A él le gustaba agredir sexualmente a alguien de manera muy dolorosa. Sí, y luego ese sí. Puede que ese dolor incluso cause la muerte de la otra persona. ¿Está bien? Entonces cometía agresiones sexuales de manera dolorosa, sumamente atroz, de una forma muy mala. Él también tenía un trastorno psicológico porque tenía tantas excitaciones sexuales y de un nivel tan alto que no podía controlarse. Por eso se cometía el crimen. Entonces les causaba mucho dolor a las víctimas. Sí, exactamente. Y a él le gustaba eso, le gustaba, sí. Entonces esas cosas... Por eso, hubo muertes, algunas... 2 chicas jóvenes murieron y más de 4 fueron por agresión sexual. Él fue condenado por agresión y recientemente le dieron cadena perpetua. Ok, sí, entonces esto que es el bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo se volvió una versión mucho más extrema, ¿verdad? Sí, o sea... En el bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo dicen que hay un ángulo de riesgo y aventura. Entonces, la ansiedad aumenta. Por eso, la excitación aumenta. Pero esto es como un nivel totalmente diferente. O sea, sacar placer del dolor, deberías volverte insensible al dolor. Así que la excitación debería ser al revés, ¿no?
Pero sí, eso era una enfermedad, ella no estaba en sus sentidos. Ella no podía controlar sus sentimientos, emociones ni los movimientos de su cuerpo. Por eso también podía causar la muerte de la persona que estaba enfrente. Entonces, básicamente, él fue acusado por la muerte de 2 chicas jóvenes y fue acusado de más de 4 asaltos. Ha sido condenado, así que está en prisión de por vida y creo que su caso aún no ha terminado. Él apeló por la libertad condicional, lo ha hecho varias veces, pero los padres de esas 2 chicas jóvenes siempre se oponían, así que eso se detenía ahí. Entonces, el 8 de julio hay otra audiencia para la libertad condicional. O sea, si tiene buen comportamiento lo dejarán salir por un tiempo. Sí, veamos qué ocurre en esa audiencia. Es un caso en desarrollo y sigue avanzando. He escuchado eso, solo lo escuché de un amigo. Las personas que solían vivir cerca de la morgue, ya sabes, hablaban con la gente de los alrededores. Algunas personas incluso trabajaban ahí. La gente decía que en realidad los doctores no lo hacen. Los que lo hacen son, ya sabes. Algunas personas, o sea, no se les puede llamar exactamente empleados de oficina, son más bien como asistentes a quienes los emborrachan. O sea, ellos beben mucho. Después de eso cortan el cuerpo porque no pueden hacerlos sobrios. Ese es el rumor sobre esto. Eso es solo un rumor, no es así, porque tienes un cadáver. No es como si tuvieras que cortar a una persona viva. Es un cadáver y el doctor tiene experiencia. No necesitan nada especial para cortarlo. Entonces pueden cortar el cuerpo y no es que al hacerlo salga sangre por todos lados. Eso no pasa. Hay técnicas para hacer una autopsia adecuada, hay diferentes maneras de hacerlo, como cortar en forma de I, en forma de I, en forma de T. Hay diferentes técnicas que los doctores prefieren según su experiencia. Ellos hacen lo que tienen que hacer y nadie más puede hacerlo. Autopsia. Entonces, ¿no te da miedo ver un cadáver? Al principio sí daba miedo, a todos les da miedo, ¿por qué no? ¿Ves un cadáver, alguien muerto? Claro que te va a dar miedo. O sea, ¿que también has visto a alguien muerto? Sí, he trabajado más con cadáveres. Ok, entonces ve a un cuerpo abierto. No, nunca he visto un cuerpo así, pero sí he visto un cadáver extraído del cuerpo. He trabajado en eso, lo he hervido, cortado y hecho de todo. Al principio trabajar con un cadáver te da miedo y más que miedo te parece asqueroso, porque ese cadáver no está recién llegado, ese cadáver lleva varios días guardado en esos frascos, así que está en muy malas condiciones. Huele tan mal que en el piso donde está el departamento de toxicología, digamos en el 4º piso, no verás a nadie en todo ese piso. Cuando se abra el frasco no verás a nadie, porque huele tan mal que al principio es un poco difícil de soportar. Al principio te asustan las cosas, pero cuando forman parte de tu trabajo diario, como cortarlas, hervirlas y hacer pruebas, se vuelve algo normal. Entonces, para nosotras... Bueno, tengo algunos amigos que están estudiando zoología y todo eso. Entonces, lo que hacen es que les piden que corten algunos ratones, ¿verdad? Para hacer todas esas operaciones, ellos se ponen perfume en la mascarilla. ¿Ustedes también hacen eso? Sí, lo hago. Podemos hacerlo porque se necesita un buen aroma. Correcto. Entonces, básicamente tú, ¿no te da miedo ver un cadáver aunque esté cortado y sangrando o una mano cercenada? No, a ella me da miedo. O sea, se ve así, de manera continua, así nomás. Sí, puedo ver, porque si llaman al equipo forense a la escena del crimen y, por ejemplo, si yo voy ahí, actualmente, ahora mismo no estoy trabajando en ese campo, no estoy en el campo de la educación, pero si me llaman, si tengo que ir y encuentro un cuerpo así, entonces tengo que trabajar con el cuerpo, tengo que recolectar muestras del cuerpo, no podemos evitar el cuerpo. Entonces, ¿estás muy seguro de que ya te has desensibilizado? Sí, exactamente, tanto mental como físicamente, porque si te llaman a medianoche diciendo que ocurrió un crimen y tienes que ir, entonces estás lista para eso. No puedes decir que tienes sueño, no puedes decir eso, tienes que ir sí o sí. Si estás trabajando, entonces siempre tienes que estar lista mental y físicamente. Sabes que vas a tener que ver un cadáver, vas a tener que ver sangre, si hay algún niño que se asusta al ver sangre. Mam, pero quiero ir a forense, me interesa mucho. Hoy llega un cadáver, hoy es mi día libre. Me mareo al ver sangre, pero quiero ir a forense, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No puede ser. Tienes miedo a la sangre cuando incluso en la universidad, cuando estudias,
tienes que hacer pruebas con sangre y tienes que sacar tu propia sangre. ¿De dónde vas a traer sangre? Hermano, tienes que sacar tu propia sangre para hacer las pruebas. Si ni siquiera puedes hacer eso, entonces deberías dejar este campo. Ve a otro lado tranquilamente, no vengas aquí. Creo que ahí mismo se hace un gran filtro porque la gente se da cuenta de que, hermano, yo no sirvo para esto. Entonces, ¿tú qué piensas? La gente ya está descartada para esto desde el principio o al principio. Hay personas que dicen, mira, ahora mismo tengo miedo, no lo estoy logrando, pero más adelante voy a poder lidiar con esto. ¿Y en tu caso qué pasó? No, yo sí estaba muy preparada mentalmente. O sea, yo acababa de terminar la preparatoria y quería irme directo al área de forense. Yo lo tenía muy claro. ¿No te daba miedo o asco saber que tendrías que hacer todo esto? Para nada, no lo tuve en absoluto. Desde el principio no lo tuve. No tenía miedo. O sea, estaba claro. ¿Como ver películas desde el inicio? Las películas solo son películas, yo tampoco veo muchas, pero yo tenía claro, en realidad mi mentalidad era que tenía que trabajar por la justicia, así que con esa mentalidad estaba muy segura de que si ocurría algún crimen, si alguien era asesinado, si había algún caso, yo tenía que trabajar por la justicia. Así que estoy lista para eso. Puede ser que al principio hubiera miedo, eso se podía ver. Con el tiempo, al seguir estudiando y aprendiendo, mi mentalidad se fortaleció y pensé que ahora sí lo lograría. Eso es solo un cadáver y si le estás haciendo justicia, entonces automáticamente te vuelves más segura de ti misma y ya no tienes miedo, porque al final de cuentas es solo un cadáver. Si logras hacerle justicia para su familia, tú eres como una diosa, porque les diste justicia a su hijo, nuera o hija, a quien sea que hayas ayudado. Así que si alguien entra en este campo con esa mentalidad, definitivamente tendrá éxito. Pero si solo entras porque es un campo interesante o porque parece divertido, lo que viste en Cuerpo de Investigación Criminal, donde Daya rompe la puerta y todos entran detrás de él, no es así, para nada es así. Debes tener la mentalidad correcta. Para entrar en este campo, correcto, esta profesión definitivamente no es tan glamorosa. A menudo ni siquiera se sabe, o sea, los verdaderos héroes están trabajando en el laboratorio y nadie sabe de ellos. Nadie se entera, solo ir a la escena del crimen. Ciencia forense. Visitar la escena del crimen es solo una parte. La mayoría del trabajo ocurre en el laboratorio. Están llegando los informes, tienes que escribir los informes, tienes que trabajar en los informes, hay presión, pero aún así tienes que hacer bien tu trabajo. Así que todas estas cosas también pasan. Generalmente, los estudiantes que quieren entrar en este campo piensan que solo vamos a ir a la escena del crimen, recogeremos las pruebas y ya se acabó nuestro trabajo. Pero no, el trabajo no termina ahí. El trabajo no termina ahí. Ahí es donde empieza. Ese es el primer paso de la ciencia forense. Ahora es cuando empieza el trabajo. Correcto, como dijiste, tener un porqué, tener un propósito es muy importante porque solo así realmente estarás satisfecho. Y hay un dicho, ¿verdad? Si puedes encontrar tu porqué o si puedes descubrir tu porqué, entonces puedes soportar cualquier cómo. Sí, exactamente. El trabajo de cómo lograr algo surge si el porqué es fuerte. Si desde la infancia a alguien le ha motivado luchar por la justicia o crear un resultado social positivo. Entonces creo que para ellos el cómo desensibilizarse también se va a lograr fácilmente. Si quieres trabajar para tu país, yo diría que si quieres trabajar para tu país, no hay solo un camino. Puedes trabajar de muchas maneras diferentes. Exactamente. Entonces tú eliges qué es lo que quieres hacer. Si crees que en el campo de la criminalística hay mucho dinero, que vas a entrar solo para ganar dinero, entonces definitivamente no deberías ir porque no hay dinero. Hermana, el dinero es fijo, es la misma cantidad del gobierno, pero si quieres ayudar a tu país, a la gente y la justicia, elige este campo. Correcto. Bien, ¿cuáles son los problemas relacionados con la ciencia forense en la India y qué problemas enfrentan los doctores forenses en general? Generalmente el problema es la orientación, cómo entrar al campo forense, qué hacer, qué es bueno y qué es malo. No se sabe cuántos tipos de divisiones hay en eso. Ni siquiera hay conocimiento. No hay conocimiento, solo una materia de ciencia forense. Eso también solo lo supieron por las series web y la televisión, si no, nadie lo habría sabido. Todos solo piensan eso. Policía y abogada, caso cerrado. Exactamente. Aquí inicia y termina, pero falta el protagonista que realiza el trabajo. Correcto, correcto. Y también tengo que admitir que yo manejo un canal de ciencia, así que obviamente comemos, dormimos y respiramos ciencia, pero aún así, como tu perfil, eso fue muy intrigante y muy interesante.
porque hay muchas cosas en esto que ni siquiera para nosotros es así, que funcionan de esa manera, que se hacen de esa forma. Una persona común, quizás sin contacto con la ciencia, como alguien de comercio o artes, para ellos es un mundo completamente nuevo, incluso para los principales en ciencia. Entre quienes hacen ni estudian ni trabajan o estudian medicina, muchos realmente no lo saben bien. ¿Qué oportunidades hay? ¿Cuántos departamentos existen? ¿Y qué tipo de trabajo realizan? Incluso después de hacer tu licenciatura en medicina y licenciatura en cirugía, puedes irte a forense, puedes hacer tu doctor en medicina forense. Sí. Entonces puedes ir, así que estas también son cosas que no se saben. Mi trabajo con los estudiantes es decirles cómo deben hacerlo, qué deben hacer y que ellos mismos deben desarrollar su propio interés. La ciencia forense no es una materia pequeña, es muy amplia, tiene muchas cosas dentro, así que tienes que elegir qué es lo que quieres hacer, específicamente en qué quieres trabajar. Si solo quieres trabajar en la escena del crimen, elige gestión de la escena y haz ese trabajo. Si quieres trabajar en el laboratorio, debes elegir la división y el tipo de evidencias que te interesan. Si prefieres veneno, elige toxicología. Si prefieres municiones y armas, elige balística. Debes prepararte específicamente para ese campo. Si solo te interesan temas digitales en criminalística, elige forense digital o en computadoras. Deberás estudiar licenciatura y posgrado según eso para poder entrar en el campo digital. Nadie suele darte toda esta información, incluso después de estudiar. Lo más importante es cómo conseguirás trabajo. Ya estudiamos, pero ahora no hay trabajo. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo conseguiré trabajo? ¿Cómo entrar a los laboratorios? ¿De qué nivel? ¿Qué estudios tengo que hacer? Nadie más te explica todo esto. Entonces, en general, esta orientación es muy limitada. Tienes que aprobar diferentes exámenes del gobierno para la Facultad de Ciencias de la Salud. Hay exámenes diferentes. Si los apruebas, entonces podrás conseguir un trabajo en el laboratorio. Y si te imaginas directamente que solo terminas tu maestría y ya te vas a la Cuerpo de Investigación Criminal, que te vas a convertir en oficial de la Cuerpo de Investigación Criminal, que te vas a la Central Bureau of Investigation, que te vas a la IB, así que eso no es cierto. Tienes que pasar por muchos pequeños pasos primero. Solo entonces puedes llegar a la Central Bureau of Investigation o IB y para eso también tienes que presentar un examen. Hay exámenes a nivel nacional en la India, incluso el reclutamiento se hace a través de la Union Public Service Commission. Entonces primero tienes que obtener todo este conocimiento, tienes que informarte, tienes que saberlo justo después del 12º grado. Antes de elegir esto, solo entonces podrás construir una carrera exitosa en el futuro. Si arruinas tu base, entonces terminarás sin trabajo 100%. Si tu base está mal, nunca conseguirás un empleo. Esta información nadie la da en el campo de la forense. Exacto, por eso muchos ni saben de qué trata esto. Porque si ves, ni siquiera en YouTube hay tanta información disponible. O sea, tienes que buscar mucho. Y no se encuentra información correcta. Mucha contradictoria. Te dicen cosas extrañas e incompletas. Haz la licenciatura, la maestría, esto o aquello. Dime un camino adecuado, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, éxito. Dime esos pasos, pero nadie te los dice. Tal vez por la competencia, quieren quitar su propia competencia, quieren que yo no avance y que no haya más competencia, porque obviamente, definitivamente hay menos empleos en algún lugar, así que quieren que seamos pocos y que no lleguemos, que nos vayamos a otro lado, por eso la gente hace esto. Aquí no hay mucho que valga la pena. No vengas, es un campo sin trabajo, eso escucharás más. Si conoces a alguien del campo forense, te va a decir lo mismo, que no hay futuro, que no hay trabajo, que es un campo inútil, que aquí no hay nada, que mejor hagas algo bueno para ganar dinero. No, si no vas a ganar dinero, todas esas cosas, la gente ha difundido mucha negatividad sobre esto. Ok, si hablamos del caso de Sushant Singh Rajput, en ese caso también hubo informes de vísceras, se realizó una autopsia. Los doctores forenses tuvieron un papel muy importante. Entonces, ¿qué conclusiones se sacaron? ¿Qué se descubrió a partir de esos informes? Sobre el asesinato, si fue asesinato o suicidio, ¿cómo se puede saber? ¿Y es posible identificar si un acto fue asesinato o suicidio? Las reglas o los informes forenses nunca te dan una conclusión de que fue asesinato o suicidio. Eso nunca lo vas a escribir en el informe, ¿ok? Solo vas a escribir lo que te preguntaron. ¿Causa de la muerte? Causa de la muerte, tipo de muerte, te preguntaron la hora de la muerte o
Te han preguntado que tienes que hacer el perfil de ácido desoxirribonucleico de esta muestra de sangre, así que harás el perfil de ácido desoxirribonucleico y darás tu informe. O, por ejemplo, se encontró un cabello, tienes que confirmar de quién es el cabello, si es de animal, si es de humano. Si es cabello humano, solo dirás de quién es el cabello, solo responderás lo que se te preguntó, nada más. Incluso si sabes más, no lo escribirás. Te puedes meter en problemas. Claro, porque lo que escribes debes presentarlo en la corte. Eso le corresponde a la policía. ¿Cómo ocurrió? ¿Es su deber? La conclusión la darán la policía y los abogados. Si fue asesinato o suicidio, eso está en sus manos. ¿Y la corte decidirá? Eso lo decidirá la corte. El experto forense responderá solo lo que se le pregunte. Eso es todo. Está bien, pero, o sea, tú siendo un experto en ciencias forenses, ¿lo has estudiado? Según eso, ¿cuáles son las diferencias? O sea, ¿qué suele pasar normalmente en el momento de un asesinato? Por ejemplo, si alguien aparece colgado, ¿pudo suicidarse o quizá alguien lo mató y luego lo colgó? ¿Cómo se distingue la diferencia? En este caso, En los casos de ahorcamiento hay varios criterios que se consideran al recibir uno así, porque queda claro que la muerte de la persona fue por ahorcamiento. También puede ser estrangulación, que alguien haya muerto por asfixia en el cuello. entonces, en ese caso también hubo asfixia. Sí, también podría haber habido asfixia en ese momento y luego lo colgaron. Eso también es posible. Normalmente, en casos de estrangulamiento puedes observar varias cosas. Primero que nada, se verán las marcas, también se verá la dirección de las marcas, ¿de acuerdo? Ahorcamiento. Sí. El cuerpo estará en la dirección correcta, hacia arriba. Entonces, eso es lo que verás. Si puedes ver que hay marcas rectas, ¿cómo pueden haber marcas rectas? Eso es estrangulamiento. Algo malo pasó ahí, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. Luego, también hay una cosa que se llama prueba. Supongamos que alguien fue colgado, entonces del lado donde está la cabeza, la saliva saldrá debido a la gravedad y se encontrará en su ropa. Así que puedes hacer una prueba para ver si había saliva en la ropa o no. Es una prueba muy básica, no es concluyente, no prueba nada por sí sola, pero puede dar una pista. Así que hiciste la prueba. Descubriste que sí había saliva y también en la misma dirección en la que se encontró la cabeza del cuerpo. Eso indica que podría ser ahorcamiento, pues estaba vivo al colgarlo y su cabeza en esa posición, así que la saliva durante un tiempo. ¿La saliva goteó? La saliva goteó, lo cual es una pista, todo esto es muy pequeño, además algunos huesos se descomponen en el cuerpo. También se puede ver que nuestra columna vertebral en la parte de atrás, también se puede ver, se va a romper. Por eso usualmente ocurre la muerte. Es por esa razón, porque tu cerebro está conectado, ahí está la médula espinal. Si eso se rompe, significa que la señal entre tu cerebro y tu cuerpo se corta, todo termina. Primero ocurre la muerte cerebral. Si alguien muere, es muerte cerebral. Si el cerebro se apaga, todo se apaga. Correcto. Básicamente se puede aplicar. Pero si se altera alguna evidencia. Entonces, no, sí, si hubo manipulación, entonces ya no se puede decir nada. Sobre el caso de Sushant Singh Rajput no hay conclusiones claras sobre lo ocurrido. No hubo resultados concluyentes. La regla también dice que debes enviar el cuerpo al hospital más cercano para la autopsia. No sabemos por qué razón lo enviaron tan lejos, así que si se siguieran algunas reglas. Por la policía, por la oficial investigadora, entonces saldrán conclusiones. Existe el principio de intercambio de Locard, fundamental en la ciencia forense. De acuerdo, el señor Edmond Locard era científico. Él dio este principio de que si entras en contacto con algo, vas a intercambiar algo, vas a dejar algún rastro. No importa cuánto destruyas, no importa cuánto limpies la evidencia, si estuviste parado aquí, si estuviste en este lugar, algo vas a dejar. Sin tocar nada, aún así vas a dejar algo. Algún rastro siempre quedará. Quedan rastros. Este es el inicio del intercambio de tarjetas. Así que en cualquier escena del crimen no podemos decir que no se encontró ninguna evidencia, eso no es para nada posible. Para nada posible. Se encontrará evidencia. Y aquí también entra la teoría de la información, ¿no? O sea, si la información se crea, o sea, en cualquier lugar donde ocurra algo, se crea nueva información. Siempre pasa, ¿verdad? Así se genera nueva información y para destruirla surge aún más información. Se creará. Generalmente cuando vemos que se ha cometido un crimen, hay muchísima gente parada alrededor, por todos lados hay personas observando, muchísima gente. Vemos que muchas veces el oficial de investigación tiene que observar con mucho cuidado porque podría ser que el sospechoso esté presente ahí mismo. El sospechoso podría estar ahí y hablar con alguien, quien a su vez le dice algo a un tercero, por eso no se puede confiar totalmente en los testigos presenciales.
porque de uno a otro la información se va exagerando un poco, del segundo al tercero y así sucesivamente. Entonces, cuando llega a ti, ya viene con muchas exageraciones y adornos. El testigo presencial no se considera tan confiable en la corte, no es concluyente. El testimonio de un testigo presencial es muy valioso. Tiene valor porque te está dando una pista, te está proporcionando una pista muy importante en la investigación criminal sobre la víctima y la escena del crimen. En el momento de la condena, si alguien está dispuesto a testificar como evidencia, también se le da mucho peso. Sí, por supuesto, porque Pero científicamente, entonces tanto, no es posible. si estás proporcionando tu testimonio con evidencia, entonces tiene valor. Sin evidencia, no puedes opinar solo por el testimonio. Sí, claro. Ellos podrían tener una agenda oculta. Exactamente, si alguien viene y dice cualquier cosa por enemistad personal, no podemos confiar tanto en eso. Correcto. Y científicamente, si lo vemos, los humanos creemos que somos muy buenos capturando información. Somos captadores y retenedores de información, pero en realidad, si lo vemos bien, los humanos somos los captadores y retenedores más distorsionados. O sea, en nuestro cerebro tenemos muchos problemas. Al percibir la información, lo vi de cierta manera, pensé que lo vi así, pero en realidad podría ser otra cosa. Tal vez lo veo desde mis prejuicios. Exacto, así es. El vaso está medio lleno o medio vacío según tu perspectiva. Y si ves positividad o negatividad en eso, depende de ti. Y luego, si ves que el vaso está medio vacío, tu mente llena ese vaso medio vacío con otra cosa. Nuestro cerebro tiene un mecanismo que si en una historia vemos A, C y E, nosotros llenamos B y D entre ellos. Esa es una tendencia del cerebro, que cuando hay huecos en la información, los llena por sí mismo. Que así pasó. Por eso sucede el susurro chino. Ahorita tengo ABC, C hasta DF, lo que sigue después de DF, todo eso lo hice yo mismo y lo mandé adelante, para que la historia tenga lógica. O sea, en nuestro cerebro hay muchas falacias, naturalmente, y por eso los científicos nunca... Ya sabes, por ejemplo, cuando algunas personas dicen que han visto un objeto volador no identificado, que han visto un fantasma, que han visto un espíritu, entonces, ¿cuál es la prueba? Yo lo vi. Entonces, ningún científico acepta eso. Por eso dicen que el testigo ocular no es confiable, ¿no? Hermano, da pruebas, ¿dónde están? Sin evidencia física, lo que digas no sirve. Tenemos nuestras limitaciones, ya sabes, no somos perfectos. Sí, los dispositivos de medición son mucho más precisos que nosotros y por eso incluso en la ciencia, si hablamos de física, de química o de cualquier otra materia, así funciona cualquier descubrimiento científico, donde sea que ocurra. Está basado en evidencia mecánica o ya sabes, evidencia electrónica computarizada. Porque a eso se le da más importancia en comparación con un testigo humano. Así que creo que en los tribunales también debería ser así y así es. Evidencia más el testimonio de un testigo presencial. Además, sí, no le dan tanta importancia solo al testigo presencial. Ok, sí, pero el testimonio del perito forense es muy importante. Sí, porque es un testimonio de experto. Hay mucha diferencia entre un testigo presencial normal y el testimonio de un experto. Hay mucha diferencia, ese sí se toma en cuenta. La gente suele conocer la ciencia forense por programas y películas, pero ahí muestran cosas que no son reales. En la vida real, los expertos y doctores forenses no trabajan de esa forma. ¿Cuáles son los mitos y errores que la televisión muestra sobre los doctores forenses y que no ocurren en realidad? El primer concepto erróneo es que la gente piensa que una vez que entras al campo de la ciencia forense, o sea, que vamos a poder hacer la autopsia de un cuerpo, ese es el mayor concepto erróneo, experta. La verdad, yo también tenía ese concepto erróneo, amigo. También creí que nos dirías cómo se corta y abre en una autopsia. Entonces, eso no se hace. El trabajo de un experto forense no es ese, eso solo lo hace el doctor, así que es un gran malentendido que mucha gente tiene y es un malentendido. Otra cosa es que la gente piensa que el experto forense solo trabaja en la escena del crimen. Todo el trabajo, la escena del crimen, y si entras en forense, piensan que solo vas a ver escenas del crimen todos los días, que solo tienes que ir, Daya va a romper la puerta, tú entras, haces la recolección y ya terminaste el trabajo. Pero no es así, la policía es la que va.
En la mayoría de los casos, solo en casos de alto perfil o sensibles, se llama al equipo forense. Entonces ellos van y hacen la recolección y el embalaje de las evidencias. La recolección y el embalaje, eso es todo. El envío todavía es responsabilidad de la policía. Está bien. La experta forense recolectó, empacó y selló. Ahora la policía se encarga del resto. Empaquen todo en la caja y llévenlo a la Facultad de Ciencias de la Salud. Ellos ya han hecho su trabajo y se han ido. Ok, entonces esto también es algo que no se sabe. Luego, lo siguiente es que la gente piensa que cada vez que se comete un crimen, la policía, el abogado de la corte y el juez se encargan de todo aquí. Y así el caso se resuelve rápidamente. ¿En todas las películas también es así? Todos muestran que solo la policía está involucrada. La investigación la realiza la policía, así que es trabajo de ellos. El trabajo principal es del oficial investigador porque él es quien va a cuestionar a un experto forense. Le va a decir, quiero saber esto, tengo esta duda, dame la respuesta. Así que él hará eso, pero el informe que se toma en cuenta es el del experto que viene del laboratorio. El informe viene del laboratorio de ciencias forenses. Ahora, si hablamos de los laboratorios de ciencias forenses, la gente tampoco sabe cómo son. ¿Qué es un laboratorio de ciencias forenses? Si vas a entrar en la ciencia forense, tú... ¿Se siente como en cuerpo de investigación criminal, como el cuarto de autopsias de cuerpo de investigación criminal? Sí, como cuando el cuerpo está ahí y el doctor Saluque está explicando de esa manera. Mira, esto es peor que fue asesinado. Lo mataron de una manera muy cruel y no es como si estuvieran perdiendo el tiempo sentados platicando. Eso definitivamente no sucede aquí. En el laboratorio forense existen divisiones. Sí, la toxicología, las huellas dactilares y la química son diferentes y la balística es otra área aparte. Entonces, en cada división, todas las muestras y evidencias llegan ahí. El policía, el nivel oficial y el encargado las traen. El agente lleva todas las evidencias y las entrega en las diferentes divisiones. Por ejemplo, la muestra de vísceras irá a toxicología, se le indicará que la entregue ahí. La muestra de sangre, armas, municiones, todo eso irá a balística. Si es sangre, semen, saliva o cualquier evidencia biológica, irá a biología. Si van a serología, no las entreguen. Ahí, los expertos forenses no deciden a dónde irá cada cosa. Ya les llega todo directamente a ellos. Entonces, esto es algo que la gente no sabe. En las películas suelen mostrar que todo ocurre en un solo departamento con un solo protagonista que hace todo, como el doctor Salunke. Todo está dividido. Cada quien tiene un jefe y un trabajo diferente en su división. Hay directores de división y directores adjuntos que manejan a todos. Pero en diferentes divisiones se hacen pruebas. Cada quien tiene su propio trabajo. Por ejemplo, si se incautan drogas como cocaína o heroína, estas van a la división de química donde se realiza ese trabajo. Llegan muchas cosas, todos los medicamentos, las drogas y todas esas cosas también entran ahí, todo lo que sea de ese tipo. Sistema. Veneno, toxinas, hormonas. Veneno, excelente pregunta. El veneno de serpiente nunca va al laboratorio forense. Por ejemplo, si alguien muere por veneno de serpiente, si alguien muere por la mordedura de una serpiente, ese caso no irá al laboratorio porque ni siquiera se considera un caso. Sí, pero si alguien quiso decir, yo lo hice, he visto asesinatos, alguien soltó una serpiente. Que la policía lo sepa. Está bien. Ahí los laboratorios forenses no participan. Incluso si llega Bishra, sí, incluso Bishra, si resulta que era un caso de veneno de serpiente, era un caso de veneno, llega Bishra, sí, llega Bishra. A menudo llega, pero luego le dicen que es un caso de veneno. ¿Este caso no lo podemos tomar nosotros? Sí, no podemos decir nada, solo decimos que sí, es un caso de veneno de serpiente, pásalo adelante, solo avanza, no se trabaja mucho en los casos de veneno de serpiente. Ahora, ya sea que haya sido planeado, tramado o como sea que lo hayan matado, Eso es trabajo de la policía, es su responsabilidad verlo. Ok. la mayoría de los casos no llegan. Eso estuvo bien, fue un malentendido ya aclarado. Además de esto, y en general sí, está eso de que si entras a la Central Bureau of Investigation o a la Cuerpo de Investigación Criminal solo porque estudiaste forense, ya tienes que ir a la Cuerpo de Investigación Criminal, pero no es así. Ahora, primero que nada, entiende que es básicamente la Cuerpo de Investigación Criminal. Lo que ves en la televisión, esa Cuerpo de Investigación Criminal es ficción, es solo para entretenimiento, no es real. Entonces, ellos tantos casos resolvieron, tantos casos ahora. Hasta ahora, Sastre, no se han resuelto. Todos los días llega un caso nuevo, su Crime Patrol, y esto sigue pasando. Así que de alguna manera esto sigue sucediendo. Mentalmente los estudiantes, básicamente los niños lo ven más
Debes darles crédito, ya que gracias a eso muchos conocieron forense, aunque algunos lo entendieron mal. Al menos Al menos está bien, sí. significa. Si, por ejemplo, veo la película Marciano, veo Interestelar, sí, hay un poco de física incorrecta en ellas, pero al mismo tiempo siento que, oye, quiero ir al espacio, quiero ser astronauta, así que de alguna manera sí me inspiró. Sí, me inspiró, pero eso es lo que quiero decir. ¿Es importante tener todo el conocimiento? Brindar todo el conocimiento es crucial. Si solo das información incompleta y te vas, ellos se interesan, pero después no saben qué hacer. Eso suele pasar. Y sí, los laboratorios forenses dependen del Departamento de Policía en toda la India y existen en todos los niveles. El Centro de Formación en Servicios de Seguridad está a nivel central, el más alto, y el Dirección de Servicios de Ciencia Forense es la cabeza principal, que trabaja bajo el Ministerio del Interior. Bajo ella están todos los Central Forensic Science Laboratory y solo el Facultad de Ciencias de la Salud de Delhi está bajo la Central Bureau of Investigation. Los demás están trabajando bajo el Dirección de Servicios de Ciencia Forense. El siguiente rango que viene debajo de eso es el que sigue. Cada estado tiene su propia Facultad de Ciencias de la Salud estatal. Luego llegan los Facultad de Ciencias de la Salud regionales a nivel distrito, que ya se han abierto en muchos lugares pequeños. Después sigue el Facultad de Ciencias de la Salud móvil, que aún está en proceso. Dime también una vez el significado completo de Facultad de Ciencias de la Salud. El Laboratorio de Ciencias Forenses se llama así y los FSLs móviles son Laboratorio Móvil de Ciencias Forenses. Este es un concepto un poco nuevo en otras partes de la India. Sí, esto acaba de llegar, correcto. Sí, este es un concepto nuevo, pero en otros lugares ya existe. Habrá una van, en esa van habrá expertos, 1 o 2 expertos, así que todos los instrumentos necesarios para las pruebas preliminares estarán disponibles. Ya existen vans como esa, se han fabricado muchas y siguen funcionando hoy en día. ¿Sabes? Esto ayudará a que los casos que solían prolongarse mucho y se retrasaban demasiado ya no lo hagan. Ahí harán la mitad del trabajo, como saber si es sangre o no, te lo dirán al instante. Es una prueba pequeña llamada de naftalina y benzidina. Haz la prueba ahí y te dirán el resultado. Si es sangre, seguirán trabajando en eso. Así se puede saber si es sangre falsa, si es de algún animal o si ni siquiera es sangre, solo es colorante. ¿Es colorante? ¿Por qué trabajar ahí? La mayoría se resolverá ahí mismo. Ese es el concepto de los laboratorios móviles. Si haces las pruebas preliminares ahí, esto ya está disponible en varios lugares y se están creando laboratorios. La estructura es Central Forensic Science Laboratory, SFSL, Regional Forensic Science Laboratory, Facultad de Ciencias de la Salud Móvil. Esa es la secuencia. No pienses que solo existen la Central Bureau of Investigation, IB, y Cuerpo de Investigación Criminal. De hecho, la Central Bureau of Investigation, IB, y Cuerpo de Investigación Criminal reclutan muy poco. Las vacantes son muy pocas. Sí, y cuando ellos lo requieran, cada 5, 8 o 10 años, ¿también van a preferir a personas con mucha experiencia? sí, entonces en ese momento despedirán a alguien de ahí. Si no hay reclutamiento, no conseguirás trabajo en el Facultad de Ciencias de la Salud, pero cada año, cada mes, cada 2 años, en algún estado, en algún Facultad de Ciencias de la Salud regional o en el Facultad de Ciencias de la Salud móvil, habrá reclutamientos. Porque hay necesidad, los casos están aumentando. Por ejemplo, se necesitan expertos y solo se resolverán cuando los casos pendientes en los laboratorios se completen. Y para eso necesitas personal. Cuando tengas personal podrás trabajar, entonces se podrá trabajar en los casos pendientes. Ahorita hay muy pocas personas. Definitivamente el gobierno ya puso atención en los laboratorios, por ejemplo, necesitamos expertos de ese lado. Tantos jóvenes que se están graduando y haciendo posgrados en este campo, también tenemos que ponerles atención. Exacto. Los laboratorios móviles también generan buen empleo. Están proporcionando muy buen empleo y esos laboratorios van a llegar a todas partes, a cada ciudad, así que los casos también empezarán a resolverse más rápido. Es muy importante. Es irónico que al aumentar los crímenes también aumente la necesidad, ¿no? Y esperamos que los crímenes disminuyan, así que eso sería un poco... pero obviamente ellos ajustarán los criterios de selección y todo eso según la situación. El crimen nunca va a disminuir, así como hay desarrollo. También hay desarrollo en el crimen. El crimen, menos, sí. No va a disminuir, va a aumentar. Eso es cierto, ¿no? O sea, por mucho que desde nuestra perspectiva utópica queramos que el crimen disminuya y que la civilización humana mejore, pero la verdad es que así como está llegando la modernización, también está llegando la modernización en los crímenes. Exactamente, crímenes digitales, crímenes cibernéticos. Estamos creciendo mucho en el campo digital, pero aquí también están creciendo. Aquí también esto está creciendo.
El número también está aumentando, así que estas cosas crecen juntas. Exactamente. Entonces, Priyanshi, me dio mucho gusto, diste una perspectiva muy fresca y nueva. Para mí todas estas cosas eran totalmente nuevas, ¿verdad? Y creo que obtuvimos una perspectiva bastante completa sobre todo. Como desde la psicología, lo forense, sobre cómo se hace una autopsia, cuáles son los niveles de la muerte e incluso si alguien quiere hacer algo en la ciencia forense, ¿qué? Y XYZ te habló de muchas cosas. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento valioso con nuestros espectadores. Y antes de irse, ¿le gustaría dar algún mensaje final? Mi único mensaje es que si algún estudiante quiere entrar en el campo de la ciencia forense, primero debe obtener el 100% de conocimiento sobre ese campo. ¿A dónde tienes que ir? ¿Cómo tienes que ir? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué harás después? Mentalmente, ¿cuánta presión tendrás que soportar? Físicamente, ¿qué cosas enfrentarás? Todo eso. Recopila información, después elige ese campo, busca la orientación adecuada y solo entonces avanza. Y no por dinero, sino por justicia. Si quieres trabajar por la justicia, entonces entra en este campo solo por eso. Si vienes por dinero, hay muchos otros campos, elige uno de esos. Así que ese es mi mensaje. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Aquí